Buenos días a todos y todas. Vamos a presentar en este momento, porque mañana podremos hacer una discusión mucho más rica en el taller. Quise empezar con la etiología del consumo de sustancias psicoactivas, a propósito de cómo se abordó en la política y el modelo integral de atención en salud. Posteriormente, sobre algunos elementos del análisis de situación del consumo, y luego poder ver de manera general cuál ha sido la evolución de las políticas de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y por último unos retos. Bueno, en el consumo de sustancias psicoactivas hay distintos factores, dentro de ellos los ambientales, donde tenemos un contexto social y económico que no me voy a referir, ya lo hizo Carlos anteriormente, lo mismo que Leonardo. En este caso particular, el asunto del narcotráfico que ha estado trazado en Colombia de décadas atrás, la disponibilidad de las sustancias psicoactivas y, por supuesto, la presencia o no de políticas a nivel nacional y territorial. Los otros son los factores sociales, donde es muy importante el asunto del involucramiento parental, que de hecho la evidencia señala su importancia para poder reducir no solamente el consumo, sino también el embarazo en adolescentes, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. La relación que se tiene con los pares y en particular, no solamente en el entorno escolar, sino en otros entornos en donde se desarrolla la población y por supuesto las normas sociales. También hay unos factores que son de orden individual, donde tenemos esos rasgos de la personalidad, que bien los mencionaba ahora el doctor Gómez, el desarrollo neurológico de las personas y por supuesto un elemento muy importante que es central en la política, que es el curso de vida, o sea, el momento en que se encuentra la persona y las experiencias acumuladas que ha tenido frente a exposición o no de algunos factores o condiciones de riesgo. Este conjunto de elementos, de factores, hace posible que ocurra o no el consumo. No ocurre en toda la población y ahora lo vamos a ver en los datos. Si no hay consumo presente, por supuesto seguimos esa ruta de promoción y mantenimiento de la salud que hemos podido estructurar en Colombia y vamos haciendo acuerdos sociales territoriales desde lo más promocional de la salud mental y la convivencia hasta lo que pueda ocurrir una vez se hace una valoración integral y una protección específica, lo que puede ocurrir en ese ejercicio de la educación para poder fortalecer mucho más la agencia, no solamente individual, sino también familiar y colectiva, frente a la capacidad de enfrentar los retos que nos impone la vida, no solamente en lo físico, sino también en lo social y en lo emocional. Si hay consumo, por supuesto, iríamos a una ruta de atención integral y voy a mencionar cómo es que el ministerio lo ha concebido. Entonces tenemos nuestro consumo como factor de riesgo, mediado por cambios cognitivos, comportamentales, afectivos, relacionales y fisiológicos, o por una reexposición a estresores psicosociales. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir algunos trastornos asociados e inducidos por las sustancias o algunos trastornos que son producto del uso de las sustancias, y podríamos tener unos desenlaces que son de tipo agudo o crónico sobre la salud física, la salud mental y sobre el funcionamiento social. Este es un tema, un asunto complejo que quisiera que lo miráramos aquí, y aquí quiero hacer, traer una de las conclusiones que da el doctor Carlos Gómez, y es la multicausalidad y el abordaje integral, conforme lo mencionó Leonardo en su presentación. Hay que hacer un análisis muy importante del patrón de consumo de sustancias psicoactivas, que eso nos da también que no todos llegan al abuso y a la dependencia, sino que pueden haber algunos consumos que son experimentales, sociales o habituales, y que es posible que sea funcional o disfuncional este consumo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos el patrón está dado por la forma y las pautas de consumo, en dónde consumo, con quién consumo, cuál es el entorno que consumo, bajo qué características consumo, y qué sustancia, y aquí es la cantidad de la sustancia que consumo. Estos dos elementos pueden tener efectos que son psicoactivos, podría uno pensar de pronto una intoxicación, efectos tóxicos o efectos bioquímicos, pero también podría llegar a una dependencia. Si esto ocurre, podemos tener enfermedades crónicas, que ya lo vimos en la presentación anterior, algunos accidentes o lesiones, una enfermedad aguda, problemas sociales agudos o problemas sociales crónicos. En el consumidor realmente ocurren problemas y trastornos de la salud mental,
enfermedades conexas y discapacidad, y en la sociedad, que este es un efecto realmente muy importante y devastador, dicho y investigado en varios estudios a nivel internacional. Hay efectos que son tanto familiares como económicos, hay problemas de convivencia como riñas, siniestros viales y violencias y afectaciones psicosociales y, por supuesto, afectaciones con la ley, en donde para nosotros es prioritario aquellas afectaciones con la ley que tienen los adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal, donde casi el 94% han tenido algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. Esta complejidad, por supuesto, lo que tenemos es que abordar las causas de las causas para poder dar unas respuestas mucho más integrales que más adelante al final de la sesión mencionaremos, conversaremos acerca de ellas. Vamos a mirar algunos elementos generales de la situación del consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría de la población colombiana no consume. Se ha venido incrementando en el tiempo el consumo de sustancias psicoactivas y particularmente cada vez tenemos un amplio mercado de sustancias y también muy diverso y forma de adquisición mucho más fácil y mucho más virtuales. Si bien tenemos unos inicios experimentales o unos inicios que pueden ser sociales o habituales o regulares, la exposición de cada persona y la protección de sus entornos protectores hacen, sí o no, que vaya a una dependencia o un trastorno derivado del uso del consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos un elemento muy importante en la situación y es la edad de inicio. De hecho, nosotros dejamos en el plan decenal como meta disminuir la edad de inicio, y es que la tenemos para alcohol para alcohol y cigarrillo en 12.4 años y para sustancias psicoactivas ilegales en 13 años. Y esto, conforme lo dice la evidencia, está asociado a un mayor riesgo de dependencia y a otros problemas del desarrollo humano y social. El otro elemento importante y que tiene que ver con el nivel de ingreso es que hay mayor consumo de alcohol en estratos 4, 5 y 6, pero es mucho más riesgoso, hay un consumo riesgoso y perjudicial de alcohol en estratos 1, 2 y 3. Entonces, ya hay la importancia de la diferenciación cuando estamos haciendo respuestas programáticas integrales. Por supuesto, lo hemos dicho, es un factor de riesgo que afecta a los años vividos sin salud, en discapacidad, pero también de manera creciente en la mortalidad. Y quiero mencionar sobre todo el consumo de drogas inyectadas, de sustancias psicoactivas inyectadas, donde tenemos epidemias concentradas de VIH, de hepatitis y en algunos sitios de tuberculosis. Está descrito también el mal desempeño y abandono escolar, la falta de productividad en el trabajo y el desempleo, costos económicos para la familia y para la persona, y distintos tipos de violencia asociada. Por supuesto, y no lo voy a repetir, hay un aumento importante de costos en el uso de los servicios de salud. Este es un ejemplo de cómo es posible, con una política pública que realmente sea integral, de no solamente una intervención, sino varias, lograr disminuir en el tiempo con diferencias significativas el consumo de tabaco. Allí ustedes ven el azul es alguna vez, hemos venido descendiendo, esto es estadísticamente significativo, lo mismo que el último año y el último mes. Y aquí debemos rescatar lo que se ha hecho en las esferas políticas y legislativas, que no ha ocurrido lo mismo para alcohol y que estamos un poco más lejos de lo que pueda pasar para otras sustancias psicoactivas denominadas ilegales. Esta es la prevalencia, la estimación de consumo de sustancias ilícitas en el último año. Entonces tenemos que desde 1996 a 2013 hemos venido teniendo un incremento de casi 2 puntos porcentuales, que equivale para el último año en 839.000 personas. Igual que en la mayoría de los países del mundo, la marihuana es la sustancia ilícita más consumida, seguida por la cocaína, y el mayor consumo de sustancias ilícitas se da entre los 18 y los 24 años de edad, que es una tasa de 8.7%. Esto que les voy a mostrar es muy importante en asuntos de la política pública y es el consumo de alcohol. Como tenemos en Colombia esta clasificación que técnicamente es inadecuada porque igual son sustancias psicoactivas todas, tanto el estudio del 2008 como el 2013 no varió la prevalencia de vida de uso de alcohol. De cada 10 personas, 9 consumen. O
O sea, casi toda la población colombiana consume alcohol. Si miramos, este es el comportamiento de prevalencia de vida del uso de alguna sustancia ilícita en el estudio del 2013, y vemos cómo ha venido teniendo, esto es para toda la vida, habíamos visto anteriormente para el último año, cómo ha venido creciendo también casi al doble desde 1996 y el 2013. Alrededor de 3 millones de personas han consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida, tomando como fuente este estudio. La marihuana es la más consumida, seguida por cocaína, bazuco y éxtasis. La heroína con sus grandes impactos en la salud pública. Y lentamente hemos venido trayendo patrones de consumo de drogas emergentes. Aquí aparecen 20 sintéticas, pero realmente el reporte que se hizo hace más o menos unas 2 semanas son 27 nuevas sustancias que han llegado al país. Voy a mostrar rápidamente un paneo en dónde es que ocurre por dominios, especialmente en los territorios, el mayor consumo de alcohol. Aquí vamos a hablar del último mes. Y vemos, por ejemplo, a Chocó, Boyacá, Medellín, Bogotá, Cundinamarca, Meta. Y muchas veces, como entramos por sustancias psicoactivas ilícitas, no miramos Chocó. No miramos estos departamentos porque no son los que tienen mayores consumos en las que llamamos ilícitas. Cuando vemos el riesgo, cuando este consumo de alcohol tiene un riesgo perjudicial, está, por supuesto, repite Chocó, está Bolívar, está, Bolívar, está el resto de Antioquia, no Medellín, sino el resto de Antioquia, La Guajira, Cesar. Este es para drogas ilícitas. Entonces, aquí sí hay un patrón bastante definido en el eje cafetero, también con representación de consumo en los Santanderes y en Meta, y tanto está para el último año cualquier droga ilícita en el eje cafetero, Meta, Cali, y del último año consumo de marihuana nuevamente repite el eje cafetero, Meta, Nariño, y de cocaína en el último año nuevamente volvemos a tener Antioquia, Meta, los Santanderes. Quisiera mostrarles aquí, y como lo mencionaba el doctor Gómez, lo que ocurre con los escolares y lo que ocurre con los universitarios. Este estudio de escolares es del 2011. El 7% de nuestros escolares dejaron haber fumado alguna vez marihuana. Siempre ha sido más alto en los hombres. El 2.8% haber consumido alguna vez cocaína en la vida, mucho más alto en los hombres. El 12% dejaron haber consumido al menos una droga ilícita alguna vez en la vida y haber consumido sustancias en el último año, el 8.6%. Este estudio es muy reciente y tiene 2 elementos súper importantes en política pública. Este es un estudio que se hace en la región, también está Bolivia, está Perú, y está Bolivia, Perú, Colombia, y ahora olvidé el otro, son 4 países. Subió al 36% el consumo de marihuana, que es la primera sustancia que consumen los universitarios, pero empezó a aparecer el LSD, que no era el que estaba en segundo lugar. Y cuando se hacen estudios acerca de las drogas, de la sustancia que están consumiendo, no necesariamente es el LSD, sino otro tipo de sustancias que terminan causando no solamente afectaciones de la salud mental, agudas y crónicas, sino también mortalidad. Esto lo voy a mencionar rápidamente, esto es las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en alcohol. Aquí quiero mostrar esta parte de la gráfica. Donde hay mayor consumo, aquí está cigarrillos en estudiantes de establecimientos privados. El mayor consumo de alcohol también está en establecimientos privados y el mayor consumo de sustancias ilícitas en general también se da en establecimientos privados. Entonces, en el entorno escolar, cuando estemos trabajando allí, hay que gestionar de manera diferenciada de acuerdo a las características del lugar. Vamos al tercer punto de la presentación. ¿Qué ha pasado con las drogas en Colombia? Y particularmente vistas desde las personas. Entonces, aquí hay una línea del tiempo que empieza desde 1920 y va ahora hasta el 2017, donde cualquier consumidor tenía reclusión obligatoria y los costos eran asumidos por la familia. Luego viene en el 86 el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que está parado en el prohibicionismo, pues porque era el tema que siempre hemos tenido, no solamente a nivel nacional, sino global, es que el centro está en la sustancia psicoactiva y no en las personas, porque teníamos lemas como la mata que mata. Y terminó muriéndose mucha gente por estos asuntos, particularmente cuando se ligan con un auge del narcotráfico que viene en Colombia desde 1986. Vino
un asunto de política muy importante que fue la Constitución Política de Colombia. Y ahí nos permitió hablar de un Estado social de derecho, con todo y las dificultades que tenemos en su proceso, pero empezó a hablar del derecho, de los derechos que tenían las personas, y eso dio lugar a que las altas cortes, particularmente los magistrados, empezaran a hablar del libre derecho a la personalidad y pasáramos de esta fase del provisionismo, donde estaba penalizado el porte y el consumo, pasáramos a una fase de despenalización, dando lugar o apelando al derecho del ejercicio libre de derecho a la personalidad. Y durante este periodo, que es desde el 2002 que salió la sentencia del magistrado que ya murió, Carlos Gaviria, hasta el 2009 que tuvimos una fase como de estancamiento, llegó la guía de atención a la farmacodependencia, ya parada por supuesto de las personas, el centro de la persona, la familia y la comunidad. La Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, allí también ya teníamos una prevalencia un poco más alta, que ya la vimos anteriormente. En el 2009 ocurrió que el porte de la despenalización en el imaginario de algunos legisladores y presidentes en su momento dijeron esto va a aumentar el consumo de sustancias psicoactivas y se modificó un artículo de la Constitución Política, que es el artículo 49, y habla específicamente, nuevamente retoma que hay que atender a las personas de manera integral y que hay que proteger a los niños y las niñas y que en ese propósito de protegerlos, por supuesto, ellos no deberían portar ni consumir sustancias psicoactivas. Pasa eso y viene un regreso a la despenalización y esto, bueno, y además surge en las BACRIM, porque ya hemos hecho un acuerdo con los paramilitares, viene con una fuerza a introducir el enfoque de derechos desde 1991, o realmente con una aplicación real desde 1998, y en el 2012 aparece la Ley de Atención Integral a las Personas que Consumen Sustancias Psicoactivas, aparece el Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención al Consumo, iniciamos las conversaciones con La Habana, las negociaciones en La Habana con la FARC, aparece la ley estatutaria que lo que hizo fue una coherencia con lo que estaba pidiendo la Corte Constitucional y que no fuese un servicio a la salud, sino un derecho y todo lo que hay detrás de él. Se suspende la aspersión con glifosato por varios elementos, uno de ellos aplicando el principio de precaución. Se reglamenta el cannabis de uso medicinal y científico, aparece la política y el modelo de atención integral en salud y las rutas integrales de atención en salud y finalmente se firma el Acuerdo de la Paz. Es muy importante mirar esta evolución porque de acuerdo a ello hemos venido transitando en la forma como hacemos la atención integral. ¿Cuáles son los principales retos? Aquí yo solamente voy a mencionar tres, hay muchos más. Uno, el acuerdo, el cumplimiento del punto 4 de los acuerdos de La Habana, que tiene que ver con hacer frente al asunto de las drogas, y allí tenemos una gran tarea, que es el Programa Nacional de Intervención Integral al Consumo de Sustancias. Ellos mencionan ilícitas, pero por supuesto Colombia la hará lícitas e ilícitas, o sea, de sustancias psicoactivas en general. Por supuesto que asumir el enfoque de derechos, que realmente a veces se convierte en solamente un descriptivo o un mencionar distintas convenciones internacionales, sino en concreto qué significa en los servicios de salud, en las personas y en las familias. Avanzar en vivir este modelo de gestión que hemos construido entre 26 instituciones con más de 60 personas, donde en el centro están las personas, sus familias y comunidades, y alrededor de ellos gravita la promoción de la convivencia y la salud mental, la prevención del consumo, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños, y estos elementos que aparecen alrededor, que son ejes estratégicos de gestión que ustedes podrán ver cuando revisen la presentación. Necesariamente tenemos que aumentar el involucramiento parental, esto lo dicen las investigaciones, pero además también hacer un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Tenemos que avanzar a hacer un énfasis en lo local de la atención primaria en salud con énfasis familiar y comunitario, sin perder el asunto del cuidado, la diferenciación y demás. Debemos avanzar, y en esto tenemos serias dificultades porque tenemos una cantidad de respuestas programáticas en territorio que no son basadas en la evidencia. Tenemos que caminar hacia allá y pararnos realmente en la teoría del cambio, que es eso que queremos transformar y las poblaciones quieren transformar para tener un mejor bienestar. Igualmente, esta es una foto del Bronx, y es que este asunto no lo resuelve solamente salud, también hay un tema y un reto importante en los servicios sociosanitarios, y allí sí que tenemos un camino por recorrer porque la brecha es enorme.
Lo mismo que modelos diferenciados, tenemos el modelo general y el modelo para adolescentes en sistemas de responsabilidad penal, pero hay modelos diferenciados, por ejemplo, para personas privadas de la libertad y en particular las mujeres que viven con sus niños en estos espacios que son el espacio de desarrollo, los 1000 primeros días de vida que tienen importancia enorme en el desarrollo. Este es un tema de inclusión social, esto está trazado por el estigma y la discriminación y realmente aquí necesitamos una participación genuina de las personas que consumen, no solamente las que tienen unas afectaciones por dependencia, sino por todas las personas que hacen consumo de sustancias psicoactivas y este es un reto hasta para los profesionales de la salud, perdonar que el otro consume porque hacemos un trato inadecuado en los servicios. Por supuesto, el desarrollo de capacidades, teniendo claro que el fin último es el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades entre profesionales, instituciones, sectores, comunidades, familias, las mismas personas en general, la comunidad en general. Y por último, construir lentamente acuerdos sociales que permitan una mejor inclusión y transformar imaginarios como que no tiene riesgo el consumo de sustancias psicoactivas y que es posible a determinadas edades empezar a consumir si tienen algún tipo de precaución, teniendo claro que sí hay riesgos, no solamente biológicos y bioquímicos, sino también físicos, mentales y sociales. Muchísimas gracias.